Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos y todos los que están sintonizando esta programación. Les doy la bienvenida a esta semana de educación, donde hoy día estamos tocando un tema también importante que habla acerca de los valdenses, un ejemplo para nosotros hoy. Hoy día vamos a hablar acerca de los valdenses, un pueblo muy peculiar, ¿cierto? Y que nos va a dar grandes enseñanzas para el tiempo en que estamos viviendo hoy. Y el texto de meditación se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, un texto muy conocido por todos nosotros, que nos dice así: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hoy día vamos a hablar acerca de la instrucción de los niños, cómo debe ser, y vamos a tomar el ejemplo de los valdenses para poder sacar ejemplo para nosotros el día de hoy. Y vamos a también basarnos en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 4, donde se titula Fieles portaantorchas. Y vamos a leer el primer párrafo que nos dice así: los valdenses fueron los primeros de entre todos los pueblos de Europa que tuvieron una traducción de las Santas Escrituras. ¿Por qué fue un pueblo peculiar? Porque poseía el mayor tesoro que pudiese tener un pueblo, que era la palabra de Dios. En ese tiempo, en el contexto en el que ellos estaban viviendo, el oscurantismo era tremendo, tanto espiritual como también intelectual. Era una época donde no se podía leer la Biblia, donde los cristianos eran perseguidos y severamente castigados por poder tener libertad de conciencia. En ese tiempo el papado, ¿cierto? Roma hacía grandes persecuciones, ¿cierto?, a los cristianos, y era muy difícil poder predicar y también consagrar la vida y tener una Biblia, que era el tesoro más grande en ese tiempo. Dice que este pueblo poseía la Biblia. Por lo tanto, dice que centenares de años antes de la Reforma, antes de Lutero, antes de Zwinglio, antes de todos los reformadores que empezaron a leer la Biblia, dice que este pueblo ya centenares de años antes ya poseía la Biblia manuscrita en su propio idioma. Por eso que este pueblo fue tan peculiar, por eso que este pueblo se sobresalió de todo el resto y tuvo hizo grandes hazañas y predicó el Evangelio en un momento donde el mundo estaba totalmente conmocionado. Dice, tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objetos especiales del odio y la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro de sus vidas se oponían firmemente a sus corrupciones. Hermano, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Este pueblo era iluminado por la palabra del Señor y tenía muy claras las cosas centenares de años antes que viniera la Reforma a iluminar el mundo completo. Este pueblo fue un pueblo muy peculiar. Dice, durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y guardaron el sábado verdadero. Quien estudia las Sagradas Escrituras se va a dar cuenta que el día sábado es el día que Dios instituyó, el día que no ha sido abrogado, no ha sido abolido y que va a permanecer por edades eternas. Dice que este pueblo conservó su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera católico-romana, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Hermanos, este pueblo vivió en un mundo donde todo estaba en contra de ellos. Dice, había una más violenta y tempestuosa oposición. Queridos hermanos, hoy día estamos viviendo en un momento muy crucial de la historia de este mundo, donde las leyes están siendo cambiadas en contra de la ley de Dios, donde ya el aborto, los matrimonios homosexuales y todo lo que la Biblia condena está siendo legalizado. Por lo tanto, estamos viviendo en una época donde tenemos una violenta y tempestuosa oposición.
el pueblo de Dios va a permanecer fiel al Señor, aún en medio de esta oposición, como lo fue este pueblo de los valdenses. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de esos seguidores de Cristo y valoraban los principios de la verdad más que las casas y tierras, los amigos y parientes, incluso más que la vida misma. Queridos hermanos, los niños son educados en este tiempo de tanta dificultad. De los valdenses eran educados de una forma muy especial. Se les daba mucho énfasis a la educación del niño. Tenían que ser niños muy bien educados para afrontar esta severa oposición y esta violenta tempestad en la que estaban viviendo. Y yo les hago una pregunta. ¿Será que nuestros niños no necesitan una educación tal también en este tiempo en que estamos viviendo mucha oposición, en donde hay mucha libertad, entre comillas, de hacer cosas, ¿cierto? Pero que van todas en contra de la voluntad de Dios, donde es muy fácil que al niño que no tenga una firmeza espiritual pueda ser arrastrado por las corrientes de falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas y la mundanalidad misma. ¿No creen ustedes que es importante que podamos prestar más atención a la educación de nuestros niños? Pues déjenme decirle que sí, es tremendamente importante en el tiempo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, dice que estos niños desde su más tierna edad recibían instrucción de las Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Las copias de la Biblia eran muy raras. Ellos poseían la Biblia, pero tener una copia de la Biblia era muy rara. Por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos eran capaces de recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Queridos hermanos, hoy día nuestros niños deberían tener esta capacidad y ellos la tienen. Lo que pasa es que nosotros como padres debemos darle importancia, que ellos puedan aprender largas porciones de la Biblia, puedan aprender versículos de la Biblia. Por eso es importante todos los sábados, ¿cierto? Nosotros en la escuela sabática como maestra siempre incentivamos a que los niños puedan aprenderse su versículo de memoria. Y esto va a ser de gran salvaguardia en el momento en que no podamos tener nuestra Biblia y podamos recordar las promesas del Señor y los versículos que van a sentar nuestra fe en momentos difíciles. Los valdenses eran muy sabiamente educados y muchos dicen eran capaces de recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos demasiado sabiamente como para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Queridos hermanos, hoy día estamos criando a niños muchas veces muy complacientes. Tenemos, por la gracia del Señor, muchas ventajas materiales. Y los niños se han acostumbrado a crecer en un ambiente donde hay mucha comodidad, donde hay de todo, donde nunca les ha faltado el pan, nunca les ha faltado la ropa, las zapatillas, todo se es suplido de una forma maravillosa. Pero esto nosotros, en vez de ser una bendición, muchas veces llega a ser una maldición. ¿En qué sentido? En que el niño se acostumbra a poder tener todo lo que él quiere sin hacer mayor esfuerzo. Y los valdenses eran educados en no complacerse a sí mismos, ni en el apetito ni en nada, porque en ese tiempo era muy peligroso. Y hoy día estamos viviendo en un tiempo donde nuestros niños también tienen que ser educados para poder dejar de complacer su propio apetito y sus propias costumbres y su propio egoísmo. Dice que a los valdenses les esperaba una vida de pruebas y privaciones y quizás el martirio. Desde niños se los educaba para sufrir penurias, ser sumisos y sin embargo pensar y obrar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar la sabiduría del silencio. Hoy día, hermanos, nuestros niños están siendo niños muy ociosos,
niños que no tienen mayores responsabilidades. Como decía el día miércoles, muchas veces nuestros niños ni siquiera estudian su lección para el día sábado, no se aprenden los versículos, no leen el espíritu de profecía, y eso es algo preocupante. No cumplen con sus responsabilidades diarias tampoco. Nosotros como padres muchas veces hacemos todo para que ellos no solamente estudien muchas veces, pero estudien cosas mundanas, cosas que les van a llevar, claro, a obtener quizás honores terrenales, pero a perder la vida eterna. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con esto y tomemos como ejemplo a este buen pueblo de los valdenses. Dice que una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida de quien la decía, sino de centenares de sus hermanos. Solo dice, porque así como los lobos acometen a su presa, los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Una sola palabra podía hacer que muchos de sus hermanos, centenares de ellos, perecieran, ¿cierto?, de una forma muy, muy cruel. A los niños se les enseñaba a ser discretos, se les enseñaba la laboriosidad y se les enseñaba a no complacerse a sí mismo. Hermanos, estas son cualidades que nosotros como padres debemos de tener. Nuestros hijos no pueden estar sentados en el sillón mientras usted y yo nos estamos matando en la cocina haciendo las cosas. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que tienen que ayudar en el hogar. Eso los va a hacer crecer, los va a hacer tener responsabilidad y eso va a ser una gran salvaguardia contra los engaños del enemigo, contra los ataques y las tentaciones del enemigo. Por eso es importante poder leer las escrituras. Por eso es importante poder estudiar la Biblia con ellos, que ellos estén cimentados en la fe. Dice también que los jóvenes recibían instrucción de sus pastores, a la vez que se prestaba atención a todos los ramos del aprendizaje general. Ellos estudiaban todo, inclusive como vivían en las montañas y en lugares muy apartados, ellos tenían mayor relación con Dios a través de las obras de la naturaleza. Y esa también era una gran ventaja para ellos. Por eso que hoy día se recomienda a los padres poder salir de las ciudades. Hermanos, ustedes van a tener gran bendición y van a poder librar a sus hijos de muchas tentaciones si obedecen la palabra del Señor y salen de las ciudades para poder criar a sus hijos y tener mejor comunión con Dios a través también de las obras de la naturaleza. Dice, a la vez que se prestaba atención a todos los ramos del aprendizaje en general, la Biblia era considerada el estudio principal. El día miércoles mencionamos que el estudio principal en nuestra casa debe ser la Biblia y la Biblia sola. Poder memorizar versículos, pasajes, estudiar la Biblia, estudiar las profecías con nuestros hijos, hacerlo de manera atrayente y hacer que ellos van a ser grandemente bendecidos. Y hay una promesa que está en el Espíritu de Profecía, dice que cuando nosotros le damos a la Biblia el lugar debido, de honor que ella merece, dice que Dios se va a encargar de la conversión de nuestros hijos. Qué maravilloso es que nuestros hijos puedan ser convertidos. Pero para eso nosotros primero, como padres, debemos estar convertidos primero. Dice que ocupaba la Biblia el primer lugar. Aprendían de memoria los evangelios de Mateo, de Juan y muchas de las epístolas. También se ocupaban de copiar las escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera. Imagínense el sacrificio para copiar una Biblia entera a mano. Otros solo breves porciones selectas a las que quienes eran capaces de exponer las escrituras agregaban algunas sencillas explicaciones del texto. ¿Cómo copiaban la Biblia? Miren, qué interesante. Trabajando con paciencia y tenacidad, algunas veces en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban la Sagrada Escritura versículo por versículo y capítulo por capítulo. Hermanos, cuando yo leí esto, me quedé emocionada de ver que este pueblo, a pesar de toda la oposición y tempestad violenta que había en ese tiempo, a pesar que estaba en juego su vida, ellos eran capaces de copiar las escrituras y transcribirlas para poder hacer obra misionera. Imagínense qué trabajo, qué abnegación
poder hacer esto. Y hoy día que tenemos la Biblia por cientos, ¿cierto? Podemos tener 2, 3, 4 Biblias en nuestra casa. Una no la leemos y otra tampoco la utilizamos para que nuestros niños puedan transcribirla, puedan escribirla, puedan aprender. Al transcribir la Biblia van a ver grandes resultados en su letra, en su ortografía, en su vocabulario. Va a ser grandemente enriquecido. Estos niños le escribían con antorchas en las oscuras cavernas, copiaban la Biblia, y a veces la Biblia entera, y otras veces pedazos y porciones. Imagínense qué sacrificio para poder compartir la palabra de Dios con otros. Y nosotros que tenemos la Biblia a mano, muchas veces somos descuidados en compartir, inclusive con nuestros propios hijos, la palabra del Señor. Pero miren qué bello lo que dice aquí. Ángeles del cielo rodeaban a esos fieles servidores. Los ángeles del cielo estaban con ellos y ellos sentían honor, placer y felicidad al poder hacer esto. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad, en la niñez, en la juventud y la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Ese era el propósito de Dios. Al leer su palabra vamos a conocer al autor de la palabra, vamos a conocer su carácter, vamos a tener una relación mucho más íntima con él. Y eso va a redundar en grande bendición para cada una de las vidas y las familias que estudien la palabra del Señor. Dice, los jóvenes que eran enviados muchas veces también a estudiar a las escuelas del mundo, dice, los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de Satanás, que les insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños. Pero la educación que recibieran en su niñez había sido tan sólida como para prepararlos para todo eso. La educación de los niños era la base del pueblo valdense. Y ellos instruían a sus niños de tal forma que los vicios y las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños no podían hacerlos caer. Hermano, esa es la educación que nosotros necesitamos. En este tiempo de tanto peligro y de tanta mentira que existe, tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos sean fieles como la brújula al polo a la palabra del Señor. Que nada ni nadie los haga apartarse del camino que les hemos enseñado. Por eso, hermanos, este versículo instruye al niño en su camino. Muchas veces nosotros decimos, claro, llevarlo a la iglesia, que compartan la escuela sabática, muchas veces estudien un poquito su lección, ¿cierto? Si es que les queda tiempo después del colegio. Pero eso no es suficiente. Instruir al niño en el camino es enseñarle la palabra de Dios. Eso es instruir al niño en su camino. Eso es poder nosotros darnos el tiempo de poder instruir, de sentarnos, que nuestros hijos se sienten en nuestras faldas y poder leer la palabra del Señor con ellos. Esto va a redundar en grandes y ricas bendiciones para cada uno de los que sean obedientes a este mandato, ¿cierto?, de instruir a nuestros hijos. Los niños que iban de los valdenses, los pocos niños que podían ir a las escuelas, no iban con el sentido de ser educados tanto, sino que eran más la obra misionera que ellos realizaban en ese tiempo. Eso era lo más importante. Ellos recibían ciertas instrucciones, pero lo más importante para ellos era compartir lo que ellos tenían. Dice, las escuelas donde iban no debían intimar con nadie. Ese era el requisito. Sus padres lo habían enseñado para eso. No debían intimar con nadie. ¿Por qué? Porque era fácil para los agentes de Satanás que estaban tan buscando ahí los creyentes, los cristianos, ¿cierto?, para poder eliminarlos, que intimar con alguien producía un riesgo. Y eso es lo que ellos trataban de evitar. Ellos no debían intimar, no ser amistades profundas. Hermano, también es una gran enseñanza para hoy día. Dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres y muchos de nuestros hijos se descarrían
por las malas compañías. Quizá usted le pueda dar una buena instrucción en su casa, pero quizás no es suficiente para contrarrestar el efecto de las malas compañías que tiene en la escuela. Tengamos cuidado con eso y enseñémosle a nuestros hijos como los valdenses a no intimar con nadie que no sea de su misma fe. Dice, su ropa estaba confeccionada de tal modo que muy bien podía ocultar el mayor de sus tesoros, los preciosos manuscritos de las Escrituras. Estos, que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban consigo y siempre que podían hacerlo sin despertar ninguna sospecha, con mucha cautela, ponían alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. Qué cautela tenían que tener estos niños, qué inteligencia y qué visión para poder encontrar a aquellos que realmente querían aprender, ¿cierto?, de la Biblia, poder dejar, ¿cierto?, cerca de ellos una porción de las Sagradas Escrituras. Algo que para ellos era un tesoro, porque tenían que transcribirlo a la luz de la luna muchas veces quizás, ¿cierto? Y era un trabajo de meses y años. El joven valdense era educado con tal propósito en vista desde el regazo de su madre, comprendía su obra y la desempeñaba con fidelidad. En esas casas de estudio se ganaban conversos a la fe verdadera y con frecuencia se veía que sus principios permeaban toda la escuela. Imagínense qué maravilloso que su hijo pueda ser un misionero en la escuela. Y por lo general nuestros hijos son tan influenciados por las amistades que en vez de ser ellos una bendición para los demás, llegan a mezclarse tanto con los compañeros, con los niños que hacen muchas cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto?, que dejan de ser una gran luz en el lugar donde estén. Dice, permeaban toda la escuela. Sin embargo, los dirigentes papales no podían encontrar, ni aun al recurrir a una minuciosa investigación, alguna pista de la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora. Imagínense la educación de estos niños, cómo eran enseñados para hacer un trabajo tan cuidadoso y tan delicado que podían llegar a morir muchos de sus hermanos. Queridos hermanos, el pueblo valdense es un ejemplo para nosotros hoy. Debemos pedir a Dios que nos ayude como padres, como tíos, como abuelos, como profesores y como maestros de niños, que podamos educarlos sabiamente, que podamos impregnar en su mente los preciosos tesoros que hay en la palabra del Señor, que podamos interesarlos en ella y que podamos aprender de este pueblo, de su trabajo, de su abnegación, de su esfuerzo, de su laboriosidad, de su minuciosidad, de su trabajo ferviente y de su fe. Dice que ellos en la Biblia entendían que un día ellos creían cercano, ¿cierto? Ellos creían en la venida de nuestro Señor Jesús y creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas. Y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. Hermanos, Dios nos ayude a apreciar este tesoro que tenemos en nuestros hogares y a poder compartirlo con todos aquellos que lo necesitan, especialmente con nuestros preciosos niños. Que Dios les bendiga grandemente y podamos aprender de este maravilloso pueblo que nos dejó lindas enseñanzas para nosotros hoy. Y podamos terminar el versículo. Y aun cuando el niño fuere viejo, no se apartará de él. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y una feliz tarde para cada uno de ustedes.